Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y verso 2, dice: en ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue ahí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Y esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Señor, bendice esta palabra. Lo rogamos en tu santo nombre, porque queremos ser inspirados, a ser guiados por el Espíritu Santo y siempre estar en tus caminos, y por nada de este mundo que nos pueda atraer en nuestros corazones podamos nosotros apartarnos de la sincera fidelidad que tenemos hacia Cristo. Bendice pues esta palabra y háblanos por amor a tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Quisiera comenzar, hermano, diciéndole esta mañana que usted y yo en nuestra vida tenemos muchas más oportunidades que problemas y situaciones difíciles en la vida. O sea, por eso la Biblia nos dice: cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Eso quiere decir de que cada día hay una oportunidad para tu vida. Hay algo nuevo, hay algo de bendición. Y definitivamente usted, como hijo de Dios, tiene que comprender y recibir en su corazón de que si usted está caminando rectamente, usted está haciendo las cosas conforme Dios se las está pidiendo, usted quiere tener una vida de bendición, usted puede tener la garantía, la seguridad de que todo lo que usted emprenda cada mañana hasta caer la noche será ricamente bendecido. Así que hay más oportunidades que problemas. Entonces, hermano, habiendo tantas oportunidades, ¿por qué nosotros no vamos a creer? ¿Por qué nosotros no le vamos a ser fieles a Dios? Fíjense que en esta historia encontramos algo interesante, ¿verdad? En primer lugar tenemos, por eso es que nosotros, la gente dice: no, si el templo somos nosotros, ¿y por qué amamos los edificios? Pues porque el templo que Salomón construyó, dice la Escritura en estos versos que leímos, era un templo en honor al nombre del Señor. Por eso es que nosotros honramos y respetamos la casa de Dios. Ahora, algo que me llama la atención aquí es en el verso 3, cuando dice que Salomón amaba al Señor. Y yo le pregunto esta mañana: ¿usted ama a Dios? Bueno, mire, el requisito es porque dice: y seguía todos los decretos, ¿verdad?, que su padre David le había enseñado. Ahí viene algo importante, ¿verdad, hermano? Usted como padre es el más importante y responsable de su casa para guiar, enseñar y formar a sus hijos. Si usted quiere que ellos, al crecer en la vida, den fruto, el responsable es usted. Y dice que esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídemelo. Y oiga, y yo te lo daré.
Entonces, comience esta mañana, o yo le quiero insertar en el corazón la idea de que qué es lo que usted esta mañana quisiera pedirle con todo su corazón, o con toda la necesidad que esté pasando, o con la circunstancia que usted esté enfrentando. ¿Qué es lo que usted le quisiera pedir esta mañana al Señor? Piense por un momento, ¿verdad? Esto viene siendo, aunque no es cual, ¿verdad? Que imagínese que usted caminando por ahí se encontrara la lámpara de Aladín y usted la frotara, ¿verdad? Y de repente le saliera el mago y le dijera: pídeme un deseo, te lo voy a cumplir. O sea, hay algo delante de nosotros que tenemos que escoger, ¿verdad? Bueno, posiblemente como el mago dijo: pídeme un deseo, lo primero que usted le diría: y no son tres, pues. Pero él le diría: es uno, con uno, que pida salir de penas, pero tienes que pedir bien. Y eso es lo que el Señor remarca en la palabra, ¿verdad? Pedid mucho, pero pedid mal, ¿verdad? Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Hay que saber pedir, y es lo que le pasó a Salomón. Se le aparece Dios y le dice: pídeme que yo te lo daré. Es un momento interesante cuando uno llega a la presencia de Dios a pedirle. Pero volvamos al mago. Entonces usted se pone a pensar: ¿y qué le pido? Y entonces posiblemente, si usted es soltero o soltera, le diría: Señor, yo quiero al hombre o a la mujer más hermosa de la tierra. O le diría al mago: mira, yo quiero al hombre más hermoso. Y usted pediría ahí. Pero el problema es, hermano, ¿sería esa una buena petición? Porque, ¿y qué pasa? Que por ser muy guapo después te deje. Se terminó el asunto, ¿verdad? El deseo se acabó. Otro podría decir: Señor, yo quiero una mansión, una casa hermosa, en un lugar de remansos donde yo pueda estar tranquilo. Pero si aquí en Guatemala como tiembla, hermano, y de repente viene otra vez un terremoto, ¿qué hace usted si se queda sin la casa? Vaya viendo que no es nada más de pedir. Pero usted le podría decir: bueno, yo no, lo que necesito es dinero, mucho dinero. Entonces, mago, yo quiero ser no millonario, multimillonario. Así voy a tener para siempre todo lo que quiera. Pues se recuerda aquel pasaje cuando llega y dice el Señor: ¿y qué pasa si hoy vienen en la noche y piden tu alma? Y vas a entregar el equipo y te vas a morir. ¿Qué pasa? ¿De qué te sirven los millones? Entonces, hermano, lo primero que yo quiero entrar en esta mañana con usted es de que hay que entender que no es fácil pedir. A veces nos vamos a equivocar, vamos a pedir mal. Y esa noche que se le apareció Dios a Salomón, que le dijo el Señor: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Ahora, ¿por qué Dios le diría a Salomón: ¿qué es lo que quieres que te dé? La primera pregunta que sale a mi mente es: ¿acaso Dios no sabía lo que necesitaba Salomón? Por eso es que algunas personas le dicen a uno: hermano, deje de pedir y está rogando, si ya Dios sabe lo que tiene para usted. Pero más sin embargo, este pasaje nos centra en una posición diferente, porque vemos a Dios preguntando: ¿qué queremos? Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Está clara, hermano, que tenemos derecho a pedir, que le podemos pedir al Señor. Entonces, ¿qué pidió Salomón? Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3 y verso 7. Le dice: ahora pues, Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en el lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir.
Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Mire qué gran responsabilidad, hermano. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿a quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo? Y dice el verso 10, al Señor le agradó que Salomón le pidiera ¿qué? Sabiduría. Fíjense que ni siquiera mencionó la palabra. Así que le respondió: como me pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé todo lo que me has pedido y te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se compara a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces, ahí está la clave, mire, mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Entonces, Salomón, hermano, pidió sabiduría delante de Dios. Y dice la escritura en el verso 10, dice que eso le agradó en gran manera a Dios lo que Salomón había pedido. O sea, hay cosas que usted va a pedir que a Dios le van a agradar mucho. Por eso nuestras oraciones a veces son tipo boomerang. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Job oró por los que estaban enfermos, él sanó. Esto nos enseña que cuando usted pide por otros, Dios le da a usted lo que usted no pidió para usted. Es bien importante. A ese tipo de oración por otros es la que nosotros llamamos la oración intercesora. Usted pide protección para otros, usted está protegido. Usted pide provisión económica para otros, a usted le vendrá provisión, ¿verdad? Usted pide que otras familias estén bien, entonces su familia va a estar bien. Mire qué bonito. Eso vendrá como un boomerang a su vida, y entonces Dios se agrada de ese tipo de oraciones. Él quiere bendecirnos siempre. Y entonces Dios le dijo en el verso 12: te daré un corazón sabio y comprensivo. Y oiga, qué interesante, hermano, que nadie ha tenido desde los días de que antes de que naciera Salomón. Y te vas a ir de esta tierra y nadie, eso quiere decir, hermano, exceptuando al Señor Jesús que encarnó, que nadie en esta tierra nunca jamás ha sido más sabio que Salomón. O sea, le dio una cosa grande. Y le dijo: y además lo que no pediste. Ahí viene la otra parte que le decía de la oración, que usted no necesita pedir, porque la Biblia dice claramente que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, como él no le pidió riquezas, o sea, los millones que hablamos con el mago de la lámpara de Aladino, ni le pidió fama, o sea, vivir en un lugar prominente, sino que entonces Dios le dio todas esas cosas. Si tú te pones a meditar hasta el día de hoy, desde que conociste a Cristo, de que has estado en sus caminos, tú te vas a dar cuenta que Dios te ha sorprendido dándote muchas cosas maravillosas a tu vida. Te ha recompensado, te ha bendecido. Mire, y especialmente a los que sirven a Dios. Porque Hebreos en el capítulo 6 y verso 10 dice que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que cada uno de nosotros hacemos por ocasión y necesidad de nuestros hermanos. Entonces, cuando nosotros servimos a otros, Dios nos da la bendición.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué Salomón, sabiendo que Israel siempre estuvo en guerras, por qué no pidió el mejor ejército? ¿Por qué no pidió protección para su vida? Porque tenía muchos enemigos. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? Dígale al que está a la par, y esta es la respuesta. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? Dígale que está a la par, porque la carga era muy grande. Y miremosla. Primera de Crónicas, capítulo 28 y verso 9. Mire, esto me gusta de predicarles, hermano, por eso nuestra iglesia se llama Palabra Fiel, para que sea digna de ser recibida, porque todo lo contestamos con la Biblia, todo lo enseñamos con la Biblia. Aquí no son mensajes emocionales ni inspiradores para que usted vaya con éxito a su vida, sino que aquí los mensajes son de la palabra para que usted se levante. Pero vayamos a Primera de Crónicas 28:9. Le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Esa era una de las tareas fuertes para Salomón. Adóralo y sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Oiga, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. No es fácil apartarnos de Dios. De modo que toma esto, ¿cómo hay que tomarlo? En serio. El Señor te ha elegido para construir, oiga hermano, un templo como su santuario. Ahí está la carga. Sé fuerte y haz el trabajo. Verso 20. Esas palabras se las estaba enseñando su padre David a Salomón. Por eso dice en el verso 20: y David su padre siguió diciéndole: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. Las mismas palabras que Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él, nuestro Dios, no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Mire qué instrucciones. ¿Por qué pidió Salomón entonces sabiduría? Porque tenía, hermano, tremenda carga sobre sus hombros. ¿Por qué usted, varón que está aquí, necesita sabiduría? ¿Por qué necesitan los hombres que están aquí, por ejemplo, venir al Congreso de Hombres? Porque necesitamos que como hombres Dios nos hable, nos instruya, nos prepare. ¿Por qué los hombres somos los primeros que debemos de traer a nuestra familia a la iglesia, a ir adelante, motivar a nuestra familia a que no falten a la iglesia? ¿Por qué los hombres? Porque necesitamos la sabiduría de Dios. Esta palabra bendita que viene de lo alto y que nos instruye. Entonces, la tarea que se le delegó a Salomón, que le dijo a su padre David, y mire, quien lo estaba instruyendo es el padre, o sea, quien instruye a los hijos. Por eso dice: instruye al niño en su camino y nunca se apartará del Señor, aunque fuere viejo. El que da la instrucción es usted, el papá. La mamá es ayuda idónea. Y esa es una tarea difícil. Usted sabe que no hay cosa más difícil que criar a los hijos, formar a los hijos, instruir a los hijos, corregir a los hijos. O eres un papá muy autoritario, o eres un papá muy permisivo, o eres un padre que todo lo tolera, o eres un padre que no haces presencia en la casa, o haces mucha presencia y te exageras de una vez que ya ni te aguantan en la casa. Hay que tener sabiduría para saber entrar, incluso para hablarle a los hijos. Porque qué fácil es cuando son pequeños y uno les da la instrucción y rápidamente ellos obedecen. Pero qué difícil, hermano, es cuando entran a los 15 años, 17, 22. ¡Ala, hermano! Yo no sé, pero a esa edad a los jóvenes como que
el lóbulo frontal se les pasa para acá, ¿no? Porque todo lo piensan contrario a uno, todo lo ven de diferente forma. Ya no están en la etapa de niños de decirle a uno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Esa etapa de los 4 a los 6 años cuando los niños andan preguntando, sino que ahora están ellos en la etapa, a mí no me digas nada. Entonces hasta hay que saber centrar, porque en lugar de obedecer se vuelven más rebeldes. Pero, entonces definitivamente usted y yo como papás necesitamos sabiduría. La otra cosa, ¿por qué necesitamos sabiduría? Porque a unos la vida los trata más fácil y a otros más difícil. Mire, hermano, algunos como que no nacieran con la pacha en la mano, sino con los billetes en la mano, ¿verdad? Tienen tanto que inclusive cuando el niño nació, cada vez que nuestro hermanito se compró una diferente, ropa diferente. En cambio, hermano, hubieron familias donde usted hasta que quebró la última cuna, ¿verdad? Usted fue el afortunado de destruirla porque le sirvió a 6. Y todavía le pusieron el mameluco, se llama, ¿verdad? Y lo peor es que usted cuando nació fue el más gordito, o al que pesó 9 libras en el nacimiento, y ese mameluco se lo compraron al primero que pesó apenas 5 o 6 libras, ¿verdad? Era bien chiquitito y lo metieron ahí. Está uno que parece globo inflado, ¿verdad? ¿Nunca usted se ha preguntado por eso? ¿Por qué a algunos la vida les es más fácil y a otros les es más difícil? Hay quienes trabajan de día y estudian de noche para lograr ser profesionales. Y por cierto, los felicitamos por eso, por su gran esfuerzo de no quedarse en esa posición. Que nada los detenga. Sé valiente, sé fuerte, emprende. Que nada el poder alcanzar a ser un profesional en tu vida. Y otros hermanos que no trabajan ni estudian y tienen de todo y no aprovechan para nada la vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? Entonces pareciera que a los que viven mal les va mejor y a los que tratamos de vivir bien les va mal. Han habido personas, han habido hermanos durante el tiempo que yo he sido pastor que me han dicho, hermano, ¿por qué el impío que vive frente a mi casa ya hizo 2 niveles con terraza y yo no paso de la champita con lámina? Y mire, y él solo tomando, relajeando, mujereando y vive bien. Eso es mentira. Eso es mentira de que viva bien. Lo que pasa es que lo que los ojos ven no es la verdad de la vida de otros, ¿verdad? Hay hogares que viven en lugares donde hay tortillería y comen de la tortillería, hermano, y inclusive como no hay mucha comidita, pues hay que comer tortillas con sal, ¿verdad? Que qué ricas son recién saliditas. Lo único que todos los días tampoco, ¿verdad? Pero hay hogares así donde se come muy pobremente, pero se vive muy feliz. Hay mucha paz, mucha tranquilidad y mucha bendición. El salmista dice en el Salmo 73:3: ¿por qué envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad? Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos de verdad, mire, si usted es un verdadero creyente, no tiene nada que envidiarle a nadie. Y es más, si algún hermano de la iglesia está prosperando, usted se goce con la prosperidad de la gente, se goce con las bendiciones. Mire, para mí no hay cosa más hermosa de gozarme cuando voy a bendecir la casa de los hermanos, cuando me toca bendecir carros en el parqueo. Mire, yo me gozo porque lo primero que hago cuando me voy con mi esposa, fíjate que los jovencitos tales y tales, les bendije su carro. Mira, no tienen ni 30 años y yo andaba por los 36, casi 40 y ni a moto llegaba. Está hablando su pastor. Me gozo.
Me gozo que sean bendecidos. Ahora, si yo como su pastor, que soy humano, me gozo, hermano, ¿cuánto no más se goza Dios con todas las bendiciones que Él nos da? Estar en la casa del Señor es bendición. Muy bien, para que entendamos esto, los antecedentes de la vida buena de Salomón. Mire, número uno, porque a algunos les va bien. Por ejemplo, Salomón nació en una cuna real, él nació en un palacio. Tuvo la bendición de ser uno de los hijos preferidos de David, después de Absalón. Y tuvo uno de los mejores padres, al rey David, reconocido, admirado, lleno de historias y de hazañas, ¿verdad? Se imagina cuando él era niño y los generales de David le contaban a Salomón todas las hazañas que hizo David, cómo se sentía Salomón de bendecido. Ahora la pregunta es, ¿y a nosotros cuando fuimos niños, qué nos contaban de nuestros papás, hermano? ¿Qué hazañas harían nuestros padres? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Entonces, si a usted no le contaron nada, hermano, más que de la Llorona, del Cadejo y de la Ciguanaba, ¿verdad? Para que se lo llevara al río. Ahora que usted está en Cristo, tiene la oportunidad de dejar hazañas para sus hijos, para que les hablen bien a sus hijos de lo que usted hizo en esta vida, con su familia, en la iglesia, en el trabajo, y por qué no decirlo, incluso a nivel nacional, si usted pudo alcanzar algo, si usted pudo ser bendecido. Entonces le hablaban de David, que era un hombre guerrero y valiente, amado por su pueblo, próspero en gran manera. Pero sin embargo, en nuestros padres, que eran borrachos, adúlteros, dejaron a nuestra mamá, hubieron abandonos, hubieron golpes. Entonces la historia que nos cuentan es triste. Ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué a mí me tocó vivir en un hogar así? Mire, yo muchas veces, siendo joven, adolescente, siempre me pregunté, ¿por qué todos tienen papá y yo no? Yo no sé los que no tuvieron aquí papá de cerca si se hicieron esa pregunta. ¿Por qué tuvieron papá y yo no? Pareciera un reclamo, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Que tú no tuviste algo para que cuando tú tengas la oportunidad de tenerlo, seas mejor de lo que esperaste que tu padre te diera. Pero tristemente la vida es que si yo no tuve papá, yo también voy a destruir el hogar, yo voy a dejar a mis hijos sin padre, yo voy a destruir la casa, yo voy a hacer cosas malas porque me fue mal. Entonces, como que hubiera una revancha contra tus hijos. Eso es una locura. Pero gracias a Dios, hermano, venimos a Cristo. Y Cristo, hermano, es el lugar de las oportunidades, de las bendiciones, y dice la Biblia, de recuperar todo lo perdido. Todo lo que perdimos lo vamos a recuperar en el Señor. Entonces, Salomón inició su vida en la cumbre. O sea, su carrera inició arriba, no abajo. Esa es una diferencia. A muchos de los que estamos aquí, que vale la pena contárselo a los hijos, ¿verdad? Es importante hablarles a ellos de las necesidades cuando nosotros comenzamos abajo, pero no como un reproche, sino como una historia. Pero miren, la vida de ustedes no es igual a la nuestra. Es diferente, le va a decir uno. Entonces, a veces usted va a tener la oportunidad de que, aunque usted comenzó abajo, usted le dé la oportunidad a sus hijos que la comiencen arriba. Por ejemplo, yo le di la oportunidad a mis hijos en total, de decirles qué profesión quieren tener, qué carrera quieren tener. Escojan, yo se las pago. En cambio yo no, hermano, se los he contado muchas veces, yo quería ser arquitecto y terminé siendo psicólogo. ¿Y por qué? Porque yo tuve que ir a estudiar lo que podía, lo que había, y a donde me alcanzaba el dinero para poder pagar mis estudios. Es una diferencia.
¿verdad? Y que todavía los hijos se gradúen y uno todavía les ofrezca: mira, ya estás trabajando, ya estás estudiando, pero si querés sacar una maestría o querés sacar un doctorado, yo te la pago. Qué bendición, ¿verdad? Mira, mi hijo, te vas a casar, sí, ¿verdad? No tengas pena, ahí hay una casita, ya tienes una casa, ¿a dónde ir a vivir? Dijeran los guatemaltecos: qué chilero. Cuando uno, hermano, no tenía dónde vivir. Entonces, note, hermano, lo primero que yo quiero resaltar esta mañana es que tú tienes la oportunidad de darle una mejor posición a tus hijos. Si a ti no te la dieron, tú ya te sacudiste todo ese rencor, toda esa amargura, todo ese fracaso, ya lo botaste, porque en Cristo sos nueva criatura. Ahora tienes la bendición de darle a tus hijos lo que tú no tuviste. Si no hubo un hogar integrado, tú se lo vas a dar. O sea, la bendición no termina con el fracaso de alguien. La bendición termina hasta donde tú le puedas creer a Dios. Porque aún se los he dicho, cuando tú no has alcanzado algo para ti, Dios ciertamente se lo va a dar a tus hijos y lo van a vivir tus nietos. Pero la bendición de Dios siempre sobreabunda y siempre te alcanzará. Fíjense que fue tanta la bendición que, mire, pues 1 Samuel 12:25. Cuando iban a nacer Salomón, dice: y mandó a decir por medio del profeta Natán que debía de llamarlo Jedidías. Ese nombre, dice, significa amado del Señor, como él se lo había ordenado. Note usted de que Salomón, desde antes de que naciera, el mensaje de Dios al profeta, que le fuera a decir a su padre David que él iba a amar a su hijo como nunca. O sea que el mensaje que Dios le mandó a David es que él iba a amar a ese niño. ¿Cuál es el mensaje esta mañana para ti? Que cuando tú ibas a nacer, Dios a ti también te puso Jedidías. Porque desde el nacimiento Dios bendijo tu nacimiento, bendijo tu vida, y hermano, bendijo tu nombre. Y porque a todos los que estamos aquí, escúchelo bien, nos ama por igual. Nadie es más importante que otro. Dios a todos nos ama por igual. Dice que somos hechura suya. Nos crió a imagen y semejanza de Él. Nos dio toda la riqueza. Se despojó a sí mismo por amor de cada uno de nosotros. Hermano, la pregunta esta mañana: ¿qué más queremos de Dios? Si ya lo dio todo. Ahora, Salomón tuvo 3 encuentros personales con Dios. Ya leímos el primero. Estaba en Primera de Reyes, en el capítulo 3. Ahí leímos el primer encuentro que tuvo, y lo tuvo en un sueño, que parecía un sueño pero fue real. Dios se apareció y le habló a Salomón. Ahora hay un segundo encuentro donde Dios se le aparece nuevamente a Salomón, y está en Primera de Reyes, en el capítulo 9 y verso 2. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste, y he apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, oiga, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandamientos y mandatos y decretos y ordenanzas. Oiga, entonces estableceré tu dinastía para el trono de Israel. ¿Para cuánto? Para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá en tu descendencia alguien en el trono de Israel. ¿Qué le prometió? Que siempre iba a haber descendencia de parte de David. ¿Dónde?
en el trono de Israel. Bueno, veamos un momentito aquí. Lo primero que me interesa, el verso 3, es que Dios en esa segunda oportunidad le dijo a Salomón: he oído tu oración. Eso quiere decir, hermano, que lo que has estado pidiendo, Dios ya lo oyó. Tienes que tener esa certeza de que Dios ya te escuchó y que está pendiente de lo que le pediste. Solo que a la oración siempre se le agrega algo muy interesante, y es: sea tu voluntad y no la mía. Y todavía yo le agregaría algo más interesante: sea en tu tiempo y no en mi tiempo, para que tu voluntad sea perfecta. Y me interesa también ver de que dice: tu nombre sea honrado para siempre, porque eres preciado para mi corazón, y que me obedezcas y que entres en rectitud e integridad. Y entonces Dios le dice: y estableceré una dinastía del trono de Israel y para siempre. Nosotros sabemos que después de Salomón, él tuvo otro hijo llamado Roboam, al cual ya solo gobernó 2 tribus. Las otras 10 se dividieron. Y después de Roboam terminó el reinado humano en la tierra de Salomón. Entonces la pregunta, porque uno diría: bueno, si yo la eché a perder, porque mire, hermano, yo quiero resaltarle esto: qué tremendo es que la dinastía de mi descendencia, los que vienen atrás de mí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todas aquellas generaciones que yo no veré, dependen de lo que yo haga. Y lo peor es que ahí había un pacto entre Dios y David. O lo bendito de eso. Y cómo ahí entonces se corta el pacto. Pero es lo que te estaba diciendo: pareciera que la cosa no funcionó para ti, pero va a funcionar para tus hijos. Y si no es para tus hijos, es para tus nietos. Pero que Dios cumple, cumple. Porque la dinastía del trono de Israel siguió, porque Cristo vino de la descendencia de David. O sea, vino a establecer el trono y será el último rey que se sentará en el trono de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cuándo? En su tiempo será eso. Pero no quedó ahí. Pero sin embargo, Salomón tenía eso también, que Dios le estaba pidiendo que tenía que cumplir. Entonces, hermano, para poderle cumplir a Dios, el requisito es que no nos apartemos de Dios. Jesús lo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, usted nunca se ha preguntado, después dice: reprendo el pensamiento, ¿cómo sería ahora mi vida otra vez sin Dios? Fíjese que posiblemente usted no se lo ha preguntado porque permanece en la iglesia, pero hay quienes no se lo preguntan, ya lo están viviendo. Hay quienes estuvieron en la iglesia y ya no están en la iglesia, y ahora viven sin Dios. Entonces solo en la iglesia se encuentra Dios. Es que aquí te instruye Dios. En Mateo, en el capítulo 26, verso 33, Pedro declaró al Señor: aunque todos te abandonen, oiga qué palabras, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: te digo a la verdad, Pedro, esta misma noche, ni siquiera dentro de un año, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, le dijo Pedro, aunque tenga, mire que le agregó el Pedro, ¿verdad? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces, mire, hermano, Pedro tenía un problema que tenemos todos. El problema de Pedro es que era muy orgulloso, emotivo, intrépido y, como dijéramos aquí en Buen Chapín,
y aventado. Pero el problema es que era sanguíneo. Y los sanguíneos, hermanos, son aquellos que hablan y hablan y hablan y ofrecen de todo, pero nunca cumplen nada. Mire, el que tiene ese temperamento es bien terrible porque habla y habla y promete el cielo y la tierra, pero nunca va a alcanzar nada. Pedro, ante las presiones, como nos pasa a muchos de nosotros, actuaba muy rápido. Nunca actúes por las presiones de la vida. Si no tienes paz, no hagas nada. A veces uno es ahorillado a hacer cosas que no quería hacer, pero la presión lo metió. Si se recordara de Pedro, se sintió presionado al ver al Señor ahí. Dijo: yo soy el mejor de los discípulos, yo tengo que brillar más que esto. Señor, manda que yo también camine en el agua. Y ven pues, le dijo, y se tiró. Mire, ese era aventado pues. Pero ya estando en el agua y viendo las olas, sentía que se hundía. Entonces comenzó a tener miedo y se comenzó a hundir. En esta oportunidad le dijo: aunque tenga que morir contigo. Fíjese qué palabra la que le dijo: nunca te negaré. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana: ¿cuál es la presión que tienes hoy en tu vida? Piénsala por un momento. Piensa. ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te tiene divagando en ese pensamiento que no has alcanzado y que quieres resolver? ¿O qué quieres abandonar? Porque le voy a decir una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Pero muchos en medio de las presiones abandonan, terminan con todo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: ¿qué les pasó si ustedes estaban bien? En pocas palabras, veámoslo en Gálatas en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, y verso 1. Dice el apóstol, en esta versión que les estamos poniendo, está un poquito dura, ¿verdad, hermano? En otra versión le dice: oh Gálatas insensatos. De la versión 60 le dice: Gálatas insensatos, que os maravilló para no obedecer. Pero en esta, mire cómo les dice Pablo: hay Gálatas tontos. ¿Qué los hechizó? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó, escuche, con tanta claridad como que si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, les dice Pablo, que los Gálatas andaban ahí todos camagua, ¿verdad? Que no se le atinaba si estaban maduros o verdes. O andaban, como dicen los jóvenes, 2 que 3. Y les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo para obedecer a la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible, les vuelve a decir, que sean tan tontos que después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Entonces, si algo tenemos que tener cuidado en nuestra carrera en Cristo, es que tengamos cuidado que nos puede fascinar para apartarnos de la verdad. Puede ser el dinero, puede ser el que abandones a tu hogar y te vayas detrás de otra mujer o detrás de otro hombre, porque de todo hay. Puede ser que por hacer mucha fortuna ahora ya no vengas, y como tienes de todo ya piensas que Cristo no está contigo. Entonces, ¿qué diría Pablo? Tan tontos que son, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado? Y entonces tenemos que tener cuidado de que ninguna cosa nos fascine para que nos desvíe de la sincera fidelidad a Cristo, porque hermanos, sin Cristo no tenemos nada, porque Él es la sabiduría, Él es el Espíritu para nuestra vida. Y algo importante que tenemos que tener es cuidado con nuestro carácter. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 11, que entre paréntesis
Ahí es la tercera vez que se le apareció Dios a Salomón más adelante. Pero dice en el capítulo de Primera de Reyes 11: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, oiga, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellos apartaron su corazón del Señor cuando Salomón ya era anciano. Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón pues rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De este modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y se negó a seguir al Señor en una forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Mire, a mucha gente le gusta complicar su vida. Porque si usted vive tan bien con un hogar, ¿para qué quiere dos? Si ni siquiera le alcanza para mantener uno bien, ¿para qué quiere dos? Ahí es donde cabe la palabra que dijo Pablo: no sean tontos, ¿verdad? Y si ya tuvo 3 hijos aquí, ¿para qué va a tener otros 3 por allá? La plana se le va a complicar. Va, y si ya tuvo una suegra, ¿para qué quiere 2? Ahora me llama la atención a mí que el hombre más sabio de la tierra, al que Dios inspiró como ningún hombre en la tierra, hermano, haya tenido 1000 suegras. Ese no era tonto, ese era yo. Bueno, no sé si me podré reconciliar con él. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero ese era súper tonto. O sea, hermano, hay algunos que estando en los caminos de Dios la riegan. Porque ahí ve a los impíos que no vienen a la iglesia, que no asisten a la iglesia, que no vienen a los cultos, que no sirven al Señor, pero ahí están fieles con sus hogares. Aló. Los impíos, los que aman otros dioses, los que no leen la Biblia, y son tan sabios que dicen: es que yo tengo un montón de capillitas, pero la catedral no la dejo. Y en cambio el evangélico súper tonto, hermanos, solo ve una Jezabelita por ahí y ahí se dejó ir y complicó su vida. Yo, hermano, mientras estudiaba este mensaje, porque me metí bien profundamente en esto, me hacía esa pregunta: ¿cómo el hombre más sabio no solo se fue detrás de mujeres extrañas, sino que ya siendo viejo? Cuando uno es viejo se espera que uno sea más sabio, ¿sí o no? Hay más experiencia, hay más madurez, hay más sensatez. Pero este era más bruto, hermano, perdonen, pero es la verdad. Porque dice la palabra que terminó haciéndole altares a dioses paganos. Hermano, es como que yo, después de haber construido, con la ayuda de todos los que han aportado aquí para esta casa bendita del Señor, hermano, construimos este templo y después fuéramos a construir otro templo, saber ni para San Judas Tadeo, o para San Pascual Bailón, o para Saibaba, pues, o Hare Krishna. Sería una locura. Pero algunos dicen que Salomón hizo eso para no ir a la guerra y tener alianzas con otras naciones y casándose con las mujeres en esos lugares. Entonces él apaciguaba las guerras, dicen algunos. Pero fíjese, hermano, que yo analizando, y aquí voy a ir aterrizando con este mensaje, porque quiero dejarles algo en su corazón esta mañana de sincera fidelidad a Cristo. Usted no se imagina lo mucho que me habló este mensaje.
Pero mire, la verdad es que Salomón no negoció guerras. Salomón negoció principios y verdades de Dios. Y eso es terrible, porque lo que Dios nos da no es negociable. Eso quiere decir, hermano amado, que tu salvación no es negociable. Ni siquiera el diablo te la puede pedir. Así que la verdad no fue un negocio, sino que él negoció principios y verdades. Como un hombre tan sabio, me decían un discipulado hace muchos años, un joven, cuando estaba enseñando de Salomón, me recordé en ese día del estudio, hermano, pudo equivocarse. Y uno que no es muy inteligente, ¿cómo no va a caer uno? Entonces te voy a decir una cosa importante esta mañana. La unción y los dones están sujetas al carácter y no a la inteligencia. Se lo vuelvo a repetir, la unción y los dones que vienen de parte de Dios no están sujetas, hermano, a la sabiduría, sino al carácter. Salomón se encaprichó, se empecinó, hizo lo que quiso y dejó a Dios. Y ahí viene algo que te quiero decir esta mañana. Dios no te pide nada parcial, sino total. Mientras yo escribía, yo no le puedo decir al Señor, mira, Señor, este año cumplo 62 años. Pero es un ejemplo lo que le quiero decir, que al cumplir 65 yo me desviara y dejara a Dios, pero que yo le dijera, Señor, yo sé que mi salvación está lista porque edifiqué un templo y prediqué 30 años en ese templo. Hermano, no sirve de nada. ¿Está oyendo? No sirve de nada. Las cosas a medias a Dios no le gusta. Dios no recibe cosas parciales, Él las recibe totales. ¿Sabes por qué? Porque Él no se entregó a medias, Él se entregó totalmente a tu vida. ¿Cómo era posible que Salomón, habiendo hecho ese templo que su padre le encargó y que fue uno de los templos más hermosos, haya hecho templos para otros dioses paganos? ¿Cómo es posible que después de buscar a Dios se apartara? Escucha bien, porque en medio de las presiones tendremos buenas o malas decisiones. Pero te digo esta mañana, hay pecados y consecuencias. Tristemente, Salomón de joven caminó muy bien, pero de viejo se desvió. Dice, cuando Salomón era ya anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de serle totalmente fiel a Dios. Todo el tema decía, Dios te da muchas oportunidades para no obedecer, pero es que Dios quiere que todas las oportunidades las tomes, todas. No las clasifiques. Deuteronomio 17:18 dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá de producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes y levitas. Tendrá esta copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida, en la Biblia. De esa manera aprenderá a temer al Señor tu Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Oiga, en lo más mínimo. Además será una garantía que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Había que tener la instrucción de la palabra de Dios. Y le estaba diciendo, habrán muchas oportunidades que vendrán a las vidas. Negocios, sentimientos, familia, tu vida espiritual. Pero lo que se te va a contar ahí es tanto que obedeces a Dios. Y sigue diciendo en Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 9, que ahí es cuando Dios se le aparece por tercera vez. El Señor estaba no contento.
muy enojado, ni siquiera dice enojado, muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos. Ciertamente te arrancaré el trono y se lo haré a uno de mis siervos, pero por amor a tu padre David no lo haré mientras viva, sino que lo quitaré del trono. Hermano amado, lo que más nos queda en esta vida es guardar la palabra de Dios. Y guardar significa, en el hebreo, poner un cerco de espinas alrededor de lo que es nuestro para que nadie lo pueda tomar. Guardar significa custodiar. Eso quiere decir, lo que tú has recibido hasta hoy lo tienes que guardar en tu corazón. ¿De qué le sirvió a Salomón levantar un gran templo? ¿Qué cosas has levantado buenas tú en este tiempo? ¿De qué le sirvió a Salomón eso, hermano? ¿Y de qué nos sirve a nosotros venir todos los domingos, levantar las manos, predicar y hacer muchas cosas en la iglesia importantes, si al final de mi vida no voy a terminar bien? Pregunto, ¿de qué nos serviría? En el libro de los Hebreos, y ahí aterrizo con lo más terrible de lo que le quiero decir. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe: Abraham, David, Jefté. Incluso habla hasta de Rahab la ramera. Fíjense de quién habla ahí en Hebreos: Rahab la ramera. Pero, hermano amado, Salomón no aparece ahí. Y sabe que me comencé a preguntar yo en mi corazón, porque apareció Sansón que se desvió, pero aparece Sansón ahí. Pero ¿por qué no aparece en el libro de los Hebreos el hombre más sabio, más inteligente de la tierra? ¿Por qué no? Y me entró una cosa en mi corazón y me pregunté. Por eso es que yo les decía durante el mensaje, no sé si me voy a reconciliar con él, porque no sé si lo voy a ver. Porque al final, hermano, como que las odiseas de Salomón, las acciones de fe de Salomón quedaron en duda de si fue salvo. Yo no puedo decirles que sí o que no, porque a esa profundidad no llego. Pero lo que sí les puedo decir esta mañana es que tristemente todo lo que hizo de nada sirvió. Ponte de pie. Al hombre más millonario, que tuvo todo lo que quiso, la Biblia dice que no le sirvió de nada. Escucha bien, iglesia. Si quieres cierras tus ojos, pero yo te hago esta pregunta esta mañana, porque no vale lo que has hecho, lo que has sembrado, sino que lo que vale es tu carácter, tu templanza. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu debilidad? Yo te pregunto esta mañana, hermano y hermana que estás aquí, ¿qué tienes que cambiar de tu carácter? Porque hoy tienes que ponerle límites a esto. Límites a la pornografía, al sexo ilícito, a las deudas, a los pleitos, a las contiendas, a las murmuraciones. Les tienes que poner límite hoy. Salomón en Primera de Reyes fue reconocido, pero no le sirvió de nada el ser el hombre más sabio, porque no agradó a Dios. Y escucha bien, Pablo dice en 2 de Timoteo 4:6: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y ahí vienen de Pablo 3 muy importantes que debemos de imitar. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y dice, y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia
que el Señor, el justo juez, me dará el día de su regreso, y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan su venida. ¿Cuáles fueron los 3 de Pablo? He peleado la batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Que se te quede eso. ¿Cuáles fueron los 3 de Salomón? He abandonado al Señor, he pecado haciendo templos paganos y he abandonado a Dios por 1000 mujeres. ¿Cuáles son tus 3 para vencer tu carácter hoy? Padre, ayúdanos en esta mañana. Que toda debilidad que nos ha tenido en este tiempo, que no nos deja meternos, hoy llénanos de tu fuerza, de tu poder y de tu ministración, y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres diferentes. Que hoy nos vayamos inspirados a que la fidelidad a Dios, hermanos, es total. Y si alguien hoy quiere reconciliar con Cristo, si alguien hoy le está fallando a Cristo, y si alguien quiere recibir a Cristo, pueden ir rápidamente aquí adelante para orar por él. Ahora, si no, solo dile ahí: Señor, ayúdame a cambiar, a ser diferente, a terminar mi carrera, a pelear la buena batalla. Esto no se trata de lo que tienes, ni de quién te enamores, ni lo que consigas, ni la profesión que tienes. Esto se trata de fidelidad a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.